Muchas gracias, Alberto, y le damos el micrófono a Fabián Brown. Buenas tardes. En principio, quiero hacerles llegar el saludo del licenciado Alejandro Russo, por estos problemas de los vuelos no pudo estar con nosotros. Él es el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, y como dijo recién Alberto, las mutuales, como las cooperativas, son empresas sin fines de lucro, ¿no?, de carácter territorial, de gestión democrática. Déjenme hacer una pequeña introducción para poder explicar bien qué es una mutual. Por ahí la cooperativa la podemos explicar más fácil, pero la mutual tiene alguna complejidad conceptual que sería bueno ir un poco hacia atrás para explicar el fenómeno, digamos. Bueno, la sociedad industrial, en la medida que fue organizando la producción y organizando el trabajo, fue generando una simetría fenomenal con respecto al trabajador. El trabajador, a principios del siglo XIX, buscó en la asociación una herramienta para compensar este desequilibrio que había de fuerzas en el proceso productivo, ¿no? El capitalista colocaba la máquina nos dice qué se produce, cómo se produce, y eso organiza la producción y organiza el trabajo. Este principio de asociación, para discutir la retribución que tenía el trabajador, surge el sindicato. El sindicato va a discutir cuál es la participación del trabajo en ese hecho productivo que veíamos. Y al tiempo que surge el sindicato, está surgiendo la mutual al lado para ver cómo se optimiza ese salario en servicios que sirvan al grupo de trabajadores, que es la comunidad original de estas organizaciones, ¿no? Aún hoy hay importantísimas mutuales sindicales, ¿no?, que son en realidad que vienen del origen de este proceso. Y el proceso es entonces cómo discutir, ¿no?, y cuál es la participación del trabajo y cómo se optimiza ese salario para los trabajadores y sus familias. La cooperativa, que va a tener una organización similar a lo que es el sindicato y la mutual, está discutiendo otra cosa, en cambio, no está discutiendo el salario. Está discutiendo otra forma de organizar la producción y de organizar el trabajo. Estamos ante otro fenómeno, ¿no? Ahora bien, en la Argentina, este es un fenómeno, un proceso que nace a mitad del siglo XIX. Tenemos las primeras cooperativas y las primeras mutuales en el país. Siempre una misma lógica. En general, yo fui presidente de la Federación de Mutuales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que nacen en este periodo. En 1880 tenemos Socorro Mutuo, tenemos el Círculo Militar. Vamos a tener, junto con el resto de la organización del movimiento mutual, atender el problema del sepelio, atender problemas de salud, atender distintas necesidades básicas, ¿no?, que tiene una comunidad. En definitiva, tanto el movimiento cooperativo como el movimiento mutual son movimientos que se van a organizar en aquellos lugares donde el mercado no le era rentable hacer algo, o donde el Estado no tenía la capacidad para llegar. Es ahí donde la comunidad se organiza. Es esta una palabra fundamental para entender ambos movimientos
y al movimiento sindical también. Comunidad organizada, comunidades que se organizan para realizar determinadas tareas. Somos eso, somos expresiones comunitarias de un país que, como decía Alberto, es comunitario en su ADN. Y esto nos viene de los pueblos originarios, las comunidades indígenas, los ayllú, la forma de organizar el trabajo, que tenían tanto en el litoral como en la región andina, pero también el periodo hispánico con el cabildo también es una expresión comunitaria, y de ese cabildo va a surgir estas identidades regionales que son las provincias y la organización del Estado argentino, la federación, ¿no? Esto viene de este sustrato comunitario del país. Y a esto se van a agregar estas organizaciones productivas de bienes y servicios, ¿no? Que, como les decía, donde el mercado no era rentable, donde el Estado no estaba, van a ser estas comunidades, muchas de ellas formadas por extranjeros, por inmigración, las que van a dar esta impronta al movimiento cooperativo, al movimiento mutual en el país. Pero también está en el ADN de todo lo anterior y de lo que es, como decía Alberto, la Argentina tiene un índice de asociativismo muy superior a la media de cualquier país. Muy superior a la media de cualquier país, y es parte de una respuesta de nuestra sociedad a sus necesidades, como decíamos. La mutual. Tenemos entonces una organización territorial. Me gustaría también dar, Rodolfo Kusch nos hablaba de las cuestiones territoriales y las cuestiones que son de otros ámbitos. La economía social es la economía territorial, es la economía de los pueblos, es la economía de los barrios, es la economía que se produce en ese entorno pequeño para dar respuesta, pero que puede alcanzar escalas, también, nos decía Alberto, como Sanco Seguros o tantas otras cooperativas. La mutual surge de la participación voluntaria, en principio, ¿no?, de los vecinos para hacer algo. Y ese algo es, en general, y lo básico es hacer un aporte. ¿No? Hacemos un aporte, un capital, vamos todos aportando un capital para hacer algo. Entonces, la mutual es ante todo una captación de ahorro comunitario que tiene la comunidad. Y esa captación de ahorro, también como nos decía Alberto, como es el movimiento cooperativo argentino, se da en una diversidad de servicios que van a formar los distintos tipos mutuales que tenemos. Dentro de las más importantes están las de salud. Ustedes recordarán, bueno, seguro en La Plata, el hospital español, el hospital italiano, el hospital italiano mismo de Buenos Aires, son todas organizaciones mutuales creadas por colectividades para atender un problema, una necesidad de salud. También tenemos las mutuales de ayuda mutua, como las cooperativas de crédito, son hoy el único sistema financiero que tiene el país que no está sujeto a Basilea ni a las normas de Basilea. Lo cual hace que un productor en un pueblo tenga acceso al crédito, porque se conocen en el pueblo, porque están ahí, y porque el que está prestando y el que está recibiendo son parte de esa misma comunidad. Entonces, esta alianza estratégica y virtuosa, ¿no?, entre el cooperativismo y el mutualismo es una de las cuestiones de las extensiones comunitarias más importantes que tenemos. Pero también las mutuales son, y se las conoce por mucho de ellos, una expresión cultural
de los pueblos, ¿no? La sociedad italiana, la sociedad española, la sociedad libanesa, la realista, todas son el lugar donde está la biblioteca, donde está el lugar de evento, donde se hace la fiesta, donde se hace una cantidad de encuentros comunitarios en los pueblos. Es decir, las mutuales, como las cooperativas, reflejan esa vida comunitaria, ¿no? que es difícil de romper porque es lo que la sociedad no cede al mercado, en definitiva. Es eso esa apropiación que se tiene en los pueblos y donde se mantiene a través de esta propiedad comunitaria, en definitiva, cuestiones que son valores, efectos culturales o, como decíamos recién, la necesidad del préstamo de la salud. Entonces, la mutual funciona así, es una especie de círculo cerrado donde los que aportan reciben beneficios. Entonces, otra de las manifestaciones importantes de la mutual es la proveeduría, la capacidad de comprar, ¿no? En conjunto, más barato, y no solo compro, sino que al tiempo que estoy comprando me estoy relacionando directamente con los productores locales, que son los que llenan la góndola de esa proveeduría o de ese o de donde estamos. Es decir, es una relación esencialmente comunitaria y territorial. Si vamos al interior del país, ahí se la ve clarita, nítida. Acá se nos desdibuja con todo. Pero en los pueblos esta relación comunitaria es manifiesta, clara, evidente, ¿no? Un elemento central, para ir cerrando, de las mutuales, es que el excedente de lo que se produce no se reparte, se reinvierte en servicios, en más servicios. Esto hace que todo lo que la mutual genera, ese capital que se genera allá adentro, queda allá adentro, no se va, o se irradia en las instituciones que están en el mismo territorio. Por ejemplo, la relación entre las mutuales y los clubes en el interior. Entonces, la mutual financia muchas cuestiones de los clubes, que hacen a la contención, que hacen al desarrollo del deporte, que hacen a toda esa vida comunitaria de la que estamos hablando. Ese capital que no se va, que queda en el lugar, porque el concepto del capital en las entidades como las cooperativas y las mutuales es el asociado, no es el dinero que aporta, es el excedente. El capital es humano y la finalidad de ese capital es la felicidad del asociado, en definitiva, está para eso, ¿no? Entonces, estos son los criterios de otra economía, y una economía que, como decía Humberto cuando comenzó la charla, la globalización está en crisis. Sí, pero no es la primera vez que una globalización está en crisis. En 1914 entró en crisis la primera globalización, y en 1930 el mundo se puso patas para arriba, ¿no? Y todo el mundo pedía a gritos, con distintas visiones, regulen el mercado. Todo el mundo pedía a gritos. Hoy no tenemos una gran crisis de esta globalización, con un mundo que está en estado gaseoso, ¿no? Y lo vemos con los misiles que van de un lado al otro, y los miles de muertos que nos dicen las radios, la televisión y los medios todos los días. Pero no tenemos una alternativa. Y esto es lo que nos propone Francisco. La economía de Francisco es un camino para vivir de otra manera, para plantearnos el mundo desde otros valores. El cooperativismo y el mutualismo
y el movimiento sindical también, que es parte de estas organizaciones, comulgamos en esta idea desde siempre y nos alineamos en creer que hay un futuro posible, ¿no?, en las relaciones comunitarias, que es parte de la solución de lo que viene. Nunca fue la iniciativa individual la que le dio a la humanidad el progreso. Fue siempre la estrategia de la solidaridad. Siempre la solidaridad, el trabajo en equipo fueron la mejor solución a todos los problemas que le planteó la humanidad a lo largo de toda su historia. Y creemos que ese futuro va a ser comunitario, y en ese futuro comunitario, el movimiento mutual, la economía social, estamos para ser parte y contribuir a un futuro mejor, para una Argentina mejor, una Sudamérica mejor, una patria mejor y un mundo más.